este ciclo de lecturas del Ateneo y hoy tenemos como invitados a Nieves No se te Quillón, oye. que va a presentar su... ¿Se oye o no? Sí, sí. Sí. Va a presentar su último libro, Arborescente, que ha sido premio de poesía Juan Gil Albert, Ciudad de Valencia, este último año de 2020, y que recientemente ha sido editado por la editorial Pretextos. Bueno, Nieves tiene ya una trayectoria bastante consolidada como poeta, con varios premios importantes, como por ejemplo el Unicaja de Poesía, también el Villa de Peligro, y varios libros publicados, pero de todo esto va a hablar Juan José Castro Martín, que es otro poeta granadino importante, que ha ganado también distintos premios como el Hiperión, y es también licenciado en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura. Y él va a ser el que va a hacer la introducción al libro de Nieves, Arborescente. Entonces, bueno, dándole las gracias por estar aquí, por acompañarnos, y también a Nieves, y recibiéndolos en nuestras sesiones en línea, pues le doy la palabra a Juan José Castro. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, lo primero, bienvenidos todos. Gracias a todos por estar aquí, sobre todo por Nieves. Le quiero dar las gracias a Nieves por la confianza, de depositar su confianza en mí para presentar su libro. Curiosamente ya coincidimos en la presentación de un libro en la Feria del Libro, no sé si lo recuerda ella, cuando ella presentó La Sarrota, que coincidimos. Yo estaba presentando también un libro ese mismo día y coincidimos en el mismo sitio. Pues bueno, como las coincidencias no son baladíes, ya todos conocéis a Nieves, pero bueno, hago una pequeña presentación. Ya sabéis que nació en Norce en 1981, que es licenciado en Filología, que es profesor de secundaria. Tiene ya a su espalda una larga trayectoria como poeta, lo que demuestra que la concesión del último premio, el premio Juan Gil Albert, no es evidentemente una casualidad, ¿vale? El primer libro creo que es La Aurora Violeta, ¿no?, que es del año 2004. Morning Blues, que es un pequeño cuadernito muy bonito, editado por Cuadernos del Vigía, por si pues anda por ahí. Yo he visto todavía algún ejemplar por las librerías, por si os queréis hacer con él. La canción de Penélope, que es el libro del que hablábamos antes de que mucha gente entrara, que es el que editó Vitruvio, que es un poco inencontrable, que es el único que yo no encuentro. Perdón, la canción de Penélope, no, perdón, Racuña. La canción de Penélope anterior, que es del año 2011, perdón. El Asa Rota, que es el premio Villa de Peligro, del año 2015, si no recuerdo mal. El libro de Laura Laurel, que también salió en la editorial Pretextos, como este último libro, que es el que presentamos hoy. Y ya sabéis que también Nieves pues, tiene una larga trayectoria también de premios, que de alguna manera vienen a certificar, aunque no es que sea una cosa necesaria, pero viene a certificar un poco su trayectoria y su calidad poética. Premio Mujer Arte, el Jorge Manrique, el Villa de Peligro, el Unicaja y el último, el Juan Gil Albert de la ciudad de Valencia. Bueno, no sé, para aquellos que habéis podido leer el libro o hayáis podido ojearlo, o hayáis tenido la suerte de que hayan dejado de ir a una librería sin poneros en un compromiso y tal, los que habéis podido ojear el libro, lo habéis pedido, bueno, y si incluso habéis leído las entrevistas que han salido hoy y ayer en los periódicos, pues bueno, ya sabéis que Arborescente ante todo una reflexión sobre varios temas. Uno de los temas más importantes, como ya hemos apuntado anteriormente en la charla, es el de la maternidad, aunque hay muchos más temas en el libro, ¿no? Entonces, pues, para ubicar un poquito a todos y para que también Nieves nos incardine un poco, a mí me gustaría que nos contara, si me lo permitís, esto va a ser una especie de pequeño diálogo entre Nieves y yo, para que no sea un monólogo mío y luego un monólogo suyo, ¿vale? Yo le voy a hacer una serie de preguntas y si le parece bien, pues vamos contestando y que vaya intercalando una serie de poemas para ilustrar lo que buenamente quiera decir. Lo primero que te quería preguntar es cómo se gestaste la obra, cómo se gestó la obra y cuánto tiempo tardó esa gestación, porque claro, desde el último poemario, el libro de la Laura Laurel, y este no ha pasado tanto tiempo, ya es curioso. Sí, bueno, pues la gestación de la obra comienza con el libro de Laura Laurel. Es cierto que la maternidad está presente en el libro de Laura Laurel de una forma sorpresiva, ¿no? Porque sorpresiva me resultó a mí misma, ¿no? Y es verdad que es un motivo que se continúa en este libro. En este libro hay muchos
sufrimiento en Arborescente. Hay un sufrimiento que yo como madre, pues, y bueno, los que son padres, madres, pues creo que sienten, y es cuando estas visiones indignantes, ¿no? de las criaturas que tratan de llegar a Europa, como esa cita, ¿no? que encabeza la primera parte del poemario, que señala a este niño que muere en la tormenta de nieve. Bueno, a mí esa indignación me provoca un sufrimiento y ese sufrimiento me condujo hacia la escritura. Y esa fue la gestación o el motivo que gestó primeramente el libro. Además de yo pues, estar inmersa en una serie de lecturas como la que también os comentaba al principio, ¿no? La de la poesía de Anne Carson, perdona, de Anne Sexton. La de Anne Carson fue después, esta que os he enseñado al principio. Entonces, bueno, de esta autora y de otras muchas. También estuve también leyendo en esa época Anna Rossetti, este libro, es que lo he trabajado así hace poco para repasarlo, este libro de Deudas contraídas, donde habla también de eso, ¿no? Es decir, con la realidad tenemos que tomar una postura, ¿no? O sea, hay que posicionarse. Y bueno, lo que decía, ¿no? Esta indignación, este sufrimiento me condujeron a la escritura. Y luego me planteé si lo que yo estaba haciendo en realidad era utilizar este sufrimiento para mi propio beneficio, ¿no? Pero me reafirmé, ¿no? Dije, no, es que yo lo que tengo que hacer es escribir, ¿no? Yo necesitaba escribir. Y bueno, pues así fue un poco la gestación del libro. Fueron muchos motivos y muchas sensaciones, y una de ellas fue ese sufrimiento. Luego hay muchos más motivos y muchas más sensaciones. No he contestado directamente, yo quería también daros las gracias, pero bueno, he primero contestado a tu pregunta, no sé si es un poco lo que tú me querías preguntar. Y ya aprovecho pues para darte las gracias, Juanjo, por estar presentándome, por estar aquí esta tarde, que para mí es una cosa inmensa y vale mucho. Y muchísimas gracias también a Álvaro por haberme ofrecido, como lo estábamos comentando al principio, pero bueno, yo ahora pues lo hago, extiendo públicamente mi agradecimiento por haberme ofrecido este espacio, el del Ateneo, que pues fue a raíz de una conversación, no he tenido la posibilidad de presentar el libro físicamente, pues te ofrezco esta programación virtual del Ateneo, entonces yo se lo agradezco muchísimo. Y eso, y al Ateneo y a todos y todas los asistentes. Hemos silenciado a Nieves. Bueno, sigo yo, si no te preocupes. Ahora. No sé. Ahora ya. Bueno. Pues esta fue un poco la gestación del libro, a raíz de ciertas lecturas y de ciertas experiencias que no han sido experiencias directas, pero me han hecho sentir muchas cosas. Bueno, a raíz de lo que dice Nieves, pues sí, os recomiendo evidentemente que todo esto que digamos luego lo comprobéis en el libro, pero el libro está organizado por rutas, es curioso. Nieves llama a los diferentes capítulos rutas, y parecen rutas que van o dan la impresión de que son eso, como caminos simbólicos y de la memoria, aunque no sea una memoria propia. Pero lo curioso es que en el libro esa indignación o esos hechos de los que citaba Nieves, de alguna manera luego se mezclan con los recuerdos personales, ¿de acuerdo? Y hacen un discurso único, ¿no? Y todas las diferentes rutas, ¿no? Además, una ruta por la montaña, una ruta marítima, luego una ruta como una vuelta al pasado, ¿no? Que es la segunda parte del libro, una ruta a la propia memoria, ¿no? A la introspección de la propia historia, ¿no? Personal, pues de alguna manera conducen al lector a través de ese camino del dolor. Y por eso yo posiblemente creo que hace todos esos diferentes recorridos anímicos y emocionales a lo largo del libro. El libro es muy emocionante porque partir de esos elementos que aparentemente, claro, que generan indignación y generan un discurso, claro, muchas veces más sobresaltado que poético, pues ella lo aúna muy bien o lo casa muy bien, evidentemente, con la experiencia personal. Y el resultado es, evidentemente, el libro que tenemos. Curiosamente, además, todos los libros están organizados, meditados de una manera muy efectiva, porque todos tienen una especie de prólogo y epílogo.
¿de acuerdo? O sea, como una especie de presentación, y además el libro tiene una especie de poemas introductorios que ubican al lector en una especie de punto de partida, ¿no? O de viaje que va a iniciar a lo largo del libro. De hecho, el libro se abre con un personaje que no sabemos si es real o es ficcional en un andén, ¿no? Lleno de gente, de barullo, etcétera. Y bueno, me gustaría que nos comentara un poco, pues, bueno, cómo fue esa concepción, ¿no? Que nos contara un poco cómo fue esa concepción por ruta, ¿no? O por itinerario del libro. Está silenciada, Nieves. El yo poético, ¿no? Digamos el yo poético ficticio, se puede entender en algunos momentos como la poeta madre, que soy yo misma, y esa poeta madre en determinado momento habla de su impresión de madre, pero es verdad que es una impresión ante lo terrible, es una impresión lírica que es muy no exaltada, ¿no? Digamos que sería la parte 1, esa ruta de ese yo que es esa madre. Pero es verdad que en la parte 2, ese yo, ese yo es una ruta por los caminos de la sangre, ¿no? de la genealogía familiar. Y ese yo se identifica con con las mujeres de mi genealogía. Y también ese yo, en un momento dado, es un yo de la mujer poeta, es un yo del sujeto que escribe poesía, ¿no? Y que también hace un camino que muchas veces, pues, no muchas veces, siempre nos recorre abriéndose paso y en muchas ocasiones con esa sensación de soledad. O sea, hay una serie de rutas que luego además, la que tú has citado, ¿no? La ruta marítima. Es una ruta marítima que parte de la tierra, hace la ruta por mar y busca el asidero de la tierra otra vez. Y ahí pues me duele, vuelvo a sentir ese dolor, ¿no? por el migrante, por esa imagen, por esos motivos que estamos acostumbrados a ver. Y aparece ahí un elemento que es esa luna, ¿no? La luna que no da cobijo, la luna que no asiste, la luna cornipétrea que de tan alta no ofrece ningún tipo de ayuda. Entonces, es cierto que el libro tiene esa serie de rutas, son muchas rutas donde ese yo toma otras personalidades, ¿no? Pero son caminos difíciles de recorrer o por lo menos que van abriéndose de forma, como le dice el libro, ¿no? De forma arborescente, ¿no? Es casi todo el mismo camino y muchas ramas. Y es verdad, en la primera parte, ese prólogo, digamos que anticipa ciertos motivos y el epílogo viene a recogerlos, ¿no? Sí. Si queréis puedo leer el prólogo. Por favor. Por ilustrar un poco, ¿no? Todo lo que estamos diciendo, porque... Bueno, el libro comienza con este prólogo que tiene varias partes. Por mi ventana veo olivos infinitos, un ejército bondadoso. Miro hacia el andén, luego a mis dos manos y a mis dos pequeñas manos otras frente a mí. Noto que el ovillo de pasos es grande, pero va adelgazándose. Ahora duerme bajo el asiento. Como un gatito desmadejado, igual que todos los demás ovillos gatos transeúntes. En el fondo del portaequipajes está enterrado el olor del café. Por el pasillo transitan el humo, el revisor y algunos pasajeros, irradiando aroma de croissant, sudor y vaho. Nota. Mi hoja se ha arrugado por la humedad y amarillea. 2. En las aceras imaginamos la vida de cada cual. En la esquina del cajero, Mohamed rechaza tu bolsa y te pide algunos euros para pan. Dice, pan solo, piensas tú, el pan a secas, mientras rechaza tu cartón de huevos, porque no tiene, dice, dónde cocinarlos.
Acepta la conversación, la ropa y el dinero, y yo acepto su vacío en pie. Nota. Junto al cajero automático, Mohamed parece más alto todavía y más pobre. 3. En el andén se susurra un dialecto azul marino. Los esfuerzos de alguien por cubrir el cemento de hojas vivas parecen inmensos. En la estación junto al Starbucks hay un piano más bello que el edificio de la puerta principal. Algunos se paran a mirar cuando mis dedos se acercan. Mi, re, mi, después finjo ignorarme. Afuera todos caminan sin mojarse bajo cascadas de óxido, altas como el rascacielos de la entrada trasera frente a la escuela de comercio. Y van de la acera al supermercado con bolsas de papel o embarquetados plásticos. Donde se pudre con elegancia la carne y las verduras todavía respiran. O del café al maletero del coche y suben y bajan igual que en los andenes. Donde el cielo son las planchas de metal de las marquesinas y los chirridos son la palabra. Aquí nadie mira a nadie más de 2 segundos, ni siquiera el pájaro, con su aleteo de aterrizaje, su imprudencia urbana de caminar tan cerca de las vías. Nota. En realidad, el pájaro mira de reojo a su alrededor, igual que el resto de pasajeros. Bueno, no sé, si habéis notado, como muy bien decía Nieves, que una de las cosas que le quería preguntar o que os quería comentar, hay una serie de elementos, una serie de símbolos que, aparte de la luna, que ella ha mencionado, una serie de símbolos que se van a repetir a lo largo del libro. Y es, por ejemplo, el agua en sus diferentes estadios, especialmente la nieve. En la primera parte omnipresente la nieve representa muchas cosas, de hecho el símbolo de la nieve luego se confunde con otros símbolos que aparecen, ¿no? Y esa blancura de la nieve representa muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero es curioso que va recorriendo diferentes estadios. Frente a la nieve muchas veces opone, no sé si de manera consciente, pero aparece muchas veces en el libro, la sequedad de la tierra, ¿no? Además, esa tierra que representa de alguna manera esa memoria o esos ancestros, y también representa de alguna manera una cosa que está muy presente a lo largo de todo el libro, pero como una cosa alejada, que no presente, sino presentida, que es la naturaleza, como un estadio perdido o olvidado del hombre, ¿no? Protegido detrás de sus pantallas, detrás de la seguridad de su estadio, y también evidentemente está presentada como hostilidad. En la primera ruta, que es la primera parte del libro, la naturaleza representa la hostilidad, sobre todo hacia los dos personajes que aparecen en esa ruta, que son la madre y el niño. La nieve de alguna manera representa como la escritura de ese niño que va dejando en el mundo, la huella sobre la nieve y la poca memoria que va a quedar de él. Y todo eso es muy interesante. Luego ese agua se va transformando e incluso aparece la figura del mar, ¿no? El mar, la lluvia, el copo, el vaho, que lo menciona por aquí, la humedad. Y eso a mí me llamó especialmente la atención, ¿no? Pero sobre todo el símbolo de la nieve. El símbolo de la nieve luego además se transforma incluso en el símbolo, por su blancura, de la página en blanco, deriva hacia la página en blanco, una especie de arborescencia, una especie de ramificación hacia la página en blanco, hacia otros temas, e incluso hacia la de la lactancia. No sé si Nieves nos querrá leer algún poema de esta primera parte para donde aparezca ese símbolo. Sí, sí tienes razón en que el blanco, la blancura, la nieve es un elemento fundamental. La nieve es lo que, como tú has dicho, vamos, una lectura perfecta, ¿no? Es la donde se van plasmando esas huellas efímeras del niño del cual nadie se acuerda, su pequeño tránsito por la vida efímero, ¿no? Y su escritura efímera también. Perdón, por cierto, el nombre del niño no aparece por ningún sitio. Sí, es verdad. Por lo visto sí tenía un nombre. Creo que Jorge Díaz lo citó, ¿verdad? En la pequeña reseña esa que hizo. Pero en el libro, curiosamente, parece un hecho buscado adrede. El nombre del niño no aparece. Y es, claro, es muy significativo. Sí, sí. No hay memoria, como no hay memoria de muchas pequeñas vidas que nadie las ayuda, ni las ayudó, ni las va a ayudar, ¿no? Y se nos han olvidado. Y de eso también pues no hay nombre, no hay ningún tipo de evidencia. Luego la blancura también hay un momento, bueno, voy a leer ahora leo algunos poemas de esta primera parte. La maternidad, ¿no? La lactancia,
viene de la mano de una especie de pérdida del lenguaje. Nuestro lenguaje, ¿no?, adquirido tiene mucho que ver, o sea, se pierde, se olvida, y la madre adquiere una especie de nuevo lenguaje que si yo tuviera sinestésicamente que darle un color, es de color blanco, con el cual como de nueva se comunica con su hijo. Y ese es un motivo que también introduzco aquí, ¿no? Entonces, muchas veces cuando aparece el niño, viene asociado con la idea de lo blanco. Por esa razón, ¿vale? Por ese nuevo lenguaje que se habla entre la madre y el hijo. Pero bueno, el tema de la nieve, es verdad que la nieve es una especie de muerte, pero muerte silenciosa, dulce, pero terrible, que es quien luego finalmente va a sepultar a estos dos personajes. Cuando los sepultas es cuando ya no va a haber rastro nunca más de ellos. Pero bueno, voy a leer algunos poemas de esta primera parte. Va como ordenado por día. Voy a leer algunos. Día 1. La dolorosa frente de marfil ambarino que gotea melancolías y semanas santas de palos, ceras y tacones. La dolorosa patita de sangre, de pelo y hueso se eleva en el aire, debajo del pijama, debajo del escombro, debajo de los túneles de las despensas imaginarias, de latas de conserva, existe un punto, distancia entre el rumor de la noticia y el infierno, una forma de equilibrio, donde no huele a humo, estoy muy lejos, todavía a kilómetros, a años luz estoy, en realidad lejísimos, como tumbada en la arena de la playa inundada de luz, sintiendo el frío en la piel del mediodía atlántico que besa con ruido las esquirlas de las conchas, laceraciones que espantan y atraen a las gaviotas. Hay un niño en la bola de cristal y nieva. Se afanan los compases diminutos en crear círculos sobre el campo, hasta que el ojo arde de blancura. Nieva y el viento cambia de sitio el horizonte. Las pisadas, los árboles, los torna piedras, los pies piedras, los dedos piedras, ramas secas, ya montecillo de nieve. Este primer poema, este día 1, anticipa ya el final, pero sin embargo pues continúa con un día 2, que tiene una cita de Anne Sexton, la autora, la poeta americana que citábamos al principio. La cita dice: en el falso bosque de Nueva Inglaterra, donde los árboles noruegos mal plantados rehusaron arraigarse. Yo la experiencia que tengo de Nueva Inglaterra es una experiencia pues muy... gracias a mi hermana Isabel, que ha estado allí una serie de años trabajando y yo iba a verla. Y allí la vida americana yo no la he vivido como ella la ha vivido. Pero a través de ella, de su experiencia, yo he tenido esa mínima experiencia también, ¿no? Y muchos motivos de esa forma de vida americana aparecen tanto en el libro de Laura Laurel como en este libro, ¿no? Son circunstancias y motivos de una vida durísima, ¿no? Y un sistema durísimo. Y bueno, y esta cita que yo utilizo realmente me trajo a la memoria los bosques, ¿no?, de esa zona donde fijaos lo que dice, ¿no? Los árboles noruegos mal plantados rehusaron arraigarse. Y dice mi poema: serán mis pies en el exilio, será este exilio vivido desde siempre, buscando la casa, cuando de niños gritábamos casa. Casa es puerto seguro, el sitio que alguna parte de mí recuerda y que ahora reclaman las zapatillas de cuando en cuando, negándose a pisar este otro suelo. Pero ¿cómo volver? ¿A dónde dirigirse? Ni siquiera desde esta ventana se distingue el camino solo. Las montañas nevadas, como terrones de azúcar, indican el sabor del frío, que es azulado, duro y pétreo, hasta el rojo camino del destierro, porque ahora me viene a la memoria un instante solo de la patria perdida que ha bastado para reconocerme en este viaje que me lleva más lejos. Los pasos del exilio en realidad siempre se alejan.
Lo que vuelven son olores y piezas sueltas, un botón debajo del mueble, fragmentos ínfimos e infinitos, como el recuerdo de la matria, tierra o huevo. El lazo último es el umbilical y el primero en ser derribado. Y no lo voy a leer todo, si digo 1, día 2, día 3, pero este poema, saltándome el 3, por ejemplo el 4, esta caída en la nieve, aquí planteo, pues, de nuevo, ¿no? A lo físico, a la nevada, a la dificultad de caminar entre la nieve. Y trato de plantear una especie de una perspectiva giratoria, ¿no? De la caída. Y también esa confusión intento que se manifieste en la métrica. Realmente mis poemas no tienen ningún tipo de métrica, no de métrica, perdón, de puntuación. No quería decir métrica, de puntuación. O sea, la confusión se manifiesta en la puntuación. No hay coma, no hay puntos. Y dice día 4, caída en la nieve. Ácimo, redondo pedazo de pan que cae al suelo, que baja como un globo hasta los charcos condecorados. La nieve gira occipital al precipicio, da la vuelta completa hasta tapar la luna. Las puntas de todas estas estrellas de hielo se clavan en los poros, las uñas, comisuras de los labios, inoculan el veneno del frío. Sin parapeto, la nieve resulta al paladar salobre. Y el día 5, con una cita del cómic Saga, Nadie sabe que existe. Ese camino es un camino que nadie sabe que estás haciendo. Dice, avanzamos despacio en la ventisca, en el sentido opuesto de los shuriken, por eso se nos clavan en la piel. Amor pequeño, corazón mío, ya somos casi nieve. Si duelen, ya nos han atravesado. San Sebastián desnudo acaricia las flechas, ya somos frío, casi luz, estilete en la niebla, ya casi transparente. Y como decía Juanjo, ¿no? esta reflexión sobre el blanco, el color blanco, que cuando la madre le habla al hijo en un idioma que no existe, o sea, que no es el idioma, la lengua convencional, es un lenguaje único, ¿no? entre ellos dos. Y entonces es una especie de, como he dicho antes, una especie de renuncia por parte de la madre a su propio lenguaje que ya conocía. Y le habla y esto lo intento manifestar un poco en el poema 6, se llama Anomia. Las cosas fueron blancas de repente, blanco el cielo, las copas de los árboles, los neumáticos y las radiografías, como una gran vela de barco desatada que rozara la espuma, su costra de rocalla, las jarcias blancas y en mis ojos la catarata inundando el fondo de luz. La tinta de los diccionarios se ha iluminado hasta quemarse para aprender a hablar tu lengua. He renunciado a ellas. El mundo es blanco, sin nombres ni palabras. Bueno, si habéis dado cuenta, evidentemente lo que quería decir de la nieve es una presencia continua, igual que una presencia continua la de la figura femenina, no solo también evidentemente la del niño, vinculada evidentemente a esa figura femenina, manifestada como en diferentes conciencias, pero que en realidad, o mejor dicho, en diferentes cuerpos de una misma conciencia, no de una conciencia que viene de un pasado, de una memoria, y se va de alguna manera corporizando en diferentes entes o diferentes seres, ¿de acuerdo? Seres femeninos, ¿de acuerdo?, que van apareciendo. Algunos son traídos de la propia memoria de Nieves, de su propia memoria personal, y otros son de alguna manera, claro, traídos de esas figuras de la madre en la nieve, e incluso hay una presencia en un mismo poema de dos figuras contrapuestas, que son la de Penélope y la de Anne Sexton, si no recuerdo mal. Cada una, claro, representa dos papeles totalmente diferentes o representan dos cosas o dos visiones totalmente diferentes. De alguna manera, las dos, ahora nos va a comentar Sico de Nieves qué es lo que significa cada una de ellas,
Pero de alguna manera las dos son la poetización de manera diferente de ese sufrimiento, o de memoria o dos estadios de la conciencia totalmente diferentes. No sé si Nieves lo ve así. Sí, es verdad que en el poema de la segunda parte, ¿no? En el poema 7 aparece Anne Sexton, que, que es un poco el símbolo de la, bueno, no de la sinrazón, sino mm, de la enfermedad de la razón, ¿no? O de un estadio de la razón, pues, diferente, ¿no? Anómalo. Y aparece también Penélope, que aquí como que no pinta nada, pero Penélope para mí es un símbolo que refleja mi camino, el camino de cómo me he construido yo como autora, ¿no? Desde esas Penélopes que yo poetizaba al principio, ¿no? En ese libro que tú has citado, por ejemplo, en Morning Blues, aparecía una Penélope abnegada. O sea, hay un momento, mis primeros poemas tienen una voz, yo lo he dicho muchas veces en entrevistas, me han preguntado, mi primera voz poética no es una voz poética que haya tomado conciencia de nos ha empoderado, o sea, una voz poética muy patriarcal dentro de ese paradigma, ¿no? Y Penélope viene a representarla. Pero luego hay otras Penélopes que yo he construido después, que son Penélopes muy de ficción, Penélopes que ya no siguen, hacen una cosa diferente, ¿no? Es que ya pues les da igual que Ulises venga o no venga. Y esas Penélopes son un poco la liberación, estas Penélopes liberadas que existen después en mi obra, y aquí aparece Penélope como un rechazo de Penélope. Vuelve, si no recuerdo mal, en un poema del libro anterior también, rechazo a Penélope. Agradezco a Penélope que me haya acompañado en mi formación como autora, pero este símbolo de abnegación, ¿no? Patriarcal, pues es verdad que aparece aquí, pero yo lo intento como negándola, ¿no? Dice, oh Anne, me has inoculado tu veneno, me adviertes que debo instalar rejas o matar a la araña que trabaja día y noche, a la que llamo Penélope y predice la lluvia con una lazada de sus patas negras. Solo mi hijo color de azafrán es capaz de agarrarla con sus dedos que introduce en mi ombligo, y solo si él se ríe, tú te marchas, Penélope, y abandonas. Esta araña, esta cosa negativa a la que rechazo, y solamente pues la esperanza en el futuro, en mi hijo, en la alegría, pues la que es quien puede rechazarla, ¿no? En este poema, ¿verdad? Que aparecen estos dos motivos contrapuestos, son como dos motivos extraños, ¿no? La tristeza de Anne Sexton. Sexton tiene poemas muy tristes, de sentirse muy perdida, ¿no? Y más o menos esa es la idea de estos dos motivos. Bueno, si os dais cuenta, las rutas de alguna manera van salvando también una serie de fronteras que van apareciendo en el libro. Son fronteras invisibles, ¿no? Uno se va dando cuenta que cuando va llegando a cierto punto de cada una de las partes va superando sobre todo dos fronteras. La primera frontera seguramente es la del silencio, ¿no? Puede ser la referencia que hacía Nieves a la propia escritura, a la propia negación incluso del propio lenguaje. Y por otro lado tenemos evidentemente la frontera del olvido. Si recordáis a Virgilio, la tercera parte de la frontera que hay que salvar, curiosamente, es la frontera del Mediterráneo, la frontera del mar. El mar es el olvido en el que caen numerosas personas, desaparecen y no dejan ningún tipo de rastro o de memoria. El libro también es un naufragio de la conciencia que nosotros somos, o al menos representamos. De hecho, creo que hay incluso alguna referencia a través de la cita, a través incluso de algún verso, de algún poema, a la situación de la conciencia que de alguna manera lee el libro. O sea, el libro no es solo un reflejo de la conciencia del autor, o sea, ese reflejo se nos está proyectando, igual que la pantalla. Nosotros estamos al otro lado de la pantalla, al otro lado, estamos recibiendo esa conciencia y de alguna manera nosotros también estamos recibiendo ese mensaje. O sea, es una llamada a que nosotros reaccionemos y una llamada a que nuestra conciencia tome partido, como muy bien decía Nieves esta mañana
en la entrevista que le han hecho a Ideal de la situación y evidentemente de las circunstancias de las que se está hablando en el libro. El libro es un naufragio de nuestra conciencia y es un naufragio también de la conciencia que domina nuestra sociedad. Una sociedad que además es denominada de alguna manera en el libro de una manera un tanto, una conciencia un tanto hipócrita. Vivimos una especie de conciencia hipócrita de las cosas. Desde la comodidad de nuestro salón, cómo podemos asumir ese sufrimiento como propio sin caer, evidentemente, en el propio, como decía antes Nieves, en el propio, propia autocompasión, ¿no? Bueno, pues seguramente hace referencia a eso. Bueno, por último yo quería destacar una última cosa para dejar que Nieves nos lea algunos poemas más, y es lo referente sobre todo al título de la obra, que no hemos hecho referencia a ella. Y tenía más cosas que preguntarte, pero la verdad es que la hemos ido desgranando ya, la cuestión de la puntuación, la cuestión evidentemente de los pasos de una ruta a otra, etcétera, la mezcla, ¿no?, de la memoria colectiva con la memoria personal, ese repaso un poco, ¿no?, de la tradición familiar personal, ¿no?, que se incorpora de alguna manera a esa vía de conciencia, a ese camino de la conciencia general, como el tronco de un árbol que parte de unas raíces propias, unas raíces que están arraigadas en una tierra común, pero de que de alguna manera van a dar diferentes ramas o van a derivar en diferentes ramas. Arborescente no solo habla de un árbol físico, un árbol real, evidentemente, sino un árbol simbólico. Ese árbol simbólico es el árbol genealógico que entronca a la memoria, a la conciencia de nuestros antepasados, pero también de alguna manera en la presencia de nuestra propia corporeidad. De hecho, el cuerpo tiene mucha presencia en el libro, ¿no? Esa toma de conciencia del propio cuerpo y de la propia individualidad. Ese árbol es, de alguna manera, el torrente de la sangre que arraiga en esa tierra, en esa memoria, y que hace o que deriva en diferentes ramas y en diferentes conciencias, por así decirlo. La savia de ese árbol también se puede representar como la sangre a lo largo del libro. Esa misma sangre que amamanta a ese niño en la primera parte, o de alguna manera esa sangre que se enerva ante la situación de ese chico que está delante de un cajero automático en el prólogo. Bueno, todo esto, la visión de la vida o del propio cuerpo como un árbol, ¿no?, un árbol interior, ¿no?, de los vasos sanguíneos, que se arraiga en la memoria, en la propia tierra, ¿de acuerdo? La pregunta es, de alguna manera, si se alimenta del dolor. Ese árbol, si representa de alguna manera la conciencia, se alimenta del dolor igual que hace la palabra poética. Bueno, ese árbol se alimenta de muchas cosas. Se alimenta aparece también el tema del motivo de la poesía. Ese árbol se alimenta de poesía también. Hay un elemento que lo alimenta, y es la tierra. La propia tierra que es una tierra seca, una tierra dura, una tierra que exige un trabajo muy, muy duro, un trabajo donde estas mujeres que aparecen aquí han tenido que soportar al mismo nivel que los hombres, pero no de forma reconocida. Entonces, ese árbol se alimenta de esa tierra, justo de esa tierra, de un dolor que luego es muy parecido. O sea, un dolor que se manifiesta en todas las ramas, en todas las partes de ese árbol. El dolor que ha experimentado mi abuela, mi madre, pues es el mismo que yo he podido experimentar. Los ojos que yo tengo ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que es una extensión, ¿no?, de los ojos de ellas, de todas estas mujeres que son parte de mi genealogía? Entonces, este árbol se alimenta no solo de dolor, se alimenta de otros muchos ingredientes. Y de poesía también. La poesía aparece como motivo quizá no tan recurrente como puede aparecer el blanco o la nieve, pero la poesía aparece como el agua que penetra en la tierra, ¿no?, que se va luego al río de la tradición y como que tampoco deja rastro, ¿no? No deja... Y eso también alimenta a este árbol del cual formo parte. Esta parte 2, la idea de este cauce que no se interrumpe, es lo que un poco dio forma al título, Arborescente, y un poco dio forma a todas las rutas y dio forma al libro. Voy a leer el poema 1, si te parece, de la parte 2.
que dice: tengo en mi mano la mano de mi madre. Dice: mi pelo se humedece, mis pechos sangran. No es cáncer, solo es un pájaro en el nido de mi axila. Mis venas se agitan con el viento. No es cáncer, es la sinfonía del musgo, enraizándose en mis pies de piedra. La sangre es arborescente y forma bosques de ramaje espeso. Cuerpos color granada, con los brazos en alto, aguijonean el aire. Con las últimas hebras, capilaridades, filamentos rojizos como el azafrán. En cada nudo del árbol hay un yo multiplicándose. Siento el frío de mi sangre a la intemperie. Peces y raíces miran el filo de la hoja metálica. Saben que un hijo y una madre son siempre el mismo árbol, pero un nervio puede cortarse por la coyuntura más blanda, con los dedos, tan fácil que ya duele. La carne y las ramas pueden interrumpirse, pero el cauce es el cauce y se abre paso a voluntad para fluir de nuevo, arborescente. Este poema es algo así como el que le da sentido al título y aparte y al libro prácticamente, ¿no? Que la sangre es arborescente y forma bosque. Es un bosque hecho de árboles de sangre. Y es un bosque que aparece también en la primera parte, ¿no? Este bosque que es la naturaleza, que es la naturaleza que se ha de transitar, difícil, que no ayuda. O sea, pero luego ese bosque se convierte en este elemento sanguíneo. Y además un motivo que lo de la sangre viva, que además de está muerta simultáneamente, ¿no? O sea, la sangre que está viva y muerta a la vez, ¿no? La sangre que puede ser nuestra sangre que está seca, estamos muertos. Cuando nuestra sangre está seca, una gota que cae, ¿no? En una página de un libro. Este motivo ya lo trabajé en el libro de Las Arrotas. A veces me pasa esto, ¿no? Que hay un motivo que a mí me interesa y lo trabajo en distintos poemas, de distintas maneras, y aparece y luego soy consciente, ¿no? Como en diferentes libros he trabajado, he reflexionado sobre ese mismo motivo. Digamos que lo miro desde distintas perspectivas, pero luego es el mismo. Bueno, esto es un lujo poder hablar contigo del libro, y de viva voz nos puedes explicar algunas partes, algunas claves para que podamos entender mejor el libro. No queremos tampoco desvelar, evidentemente esto hay que leerlo, nosotros simplemente podemos, tanto tú como yo, evidentemente dar algunas pinceladas para orientar a los lectores. Por último, te quería comentar ya una cuestión, y ya si quieres pasamos ya a una lectura antes de que la gente, por favor, pueda opinar. Pues yo veo cierta relación de tu última obra especialmente, también de las anteriores, pero de estas dos últimas obras especialmente, con dos poetas también de Granada, que son Olaya Castro y Erika Martínez, ¿no? Existe como una especie, ¿no?, de comunicación, de vasos comunicantes entre vuestra obra muy interesante, ¿no? Y ese flujo, ¿no?, de la conciencia un poco ininterrumpida a través de la historia, por ejemplo, yo ya lo había, había una idea parecida, curiosamente, por ejemplo, en El falso techo de Erika, ¿no?, en su último libro, así me parece a mí. No sé si tú lo ves así o evidentemente conoces su obra, evidentemente conoces tanto a una como a otra, pero no sé si tú lo ves así, si hay, por así decirlo, una tendencia ya muy marcada dentro de la poesía granadina, incluso de la poesía fuera de Granada, a este respecto. Mira, la obra de Erika Martínez y Olaya Castro la conozco, yo a Erika Martínez la he ido leyendo, y su último libro, El chocar con algo, cuando yo lo leí, tuve que pararme y decir, bueno, he leído un libro excepcional, y los anteriores del falso techo, pero el chocar con algo, que no sé, lo tengo por aquí también, es que realmente lo tengo por aquí porque lo he leído así últimamente. Bueno, de Olaya no tengo aquí ninguno, pero yo creo que los tengo prácticamente todos. A mí los versos de Erika Martínez, claro que me han influido mucho. Las miro y además está su forma de ver el mundo. Bueno, ojalá, yo hablo desde la humildad y desde la admiración más absoluta hacia ella. De hecho, hay un momento en el que, bueno, escribí
una pequeña reflexión sobre los libros que estaban en Arborescente. Arborescente no existiría sin por ejemplo, el Deudas contraídas de Ana Rossetti. No existiría sin la poesía de Anne Sexton. No existiría tampoco sin las enseñanzas de Olaya Castro. Yo con Olaya Castro, aparte de leerla, pues estuve con ella haciendo un taller de literatura y su visión, su postura ante la autora, ¿no? Y la reivindicación de la escritura femenina. Mi libro no existiría sin ella. Sin ellos también, porque bueno, mi admiración hacia, por ejemplo, pues Juan Andrés García Román y bueno, pues muchas lecturas, ¿no? Que han ido un poco confluyendo en... El libro no nace solo, el libro se debe a todo esto, a todas estas lecturas. Bueno, yo creo que es el momento, si le parece a todo el mundo bien, que dejemos un poco de hablar y nos lea unos cuantos poemas más, si le parece a todo el mundo bien, y después ya si así lo establece Álvaro, pues podemos abrir un turno de preguntas. De acuerdo. Pues leo algunos poemas y, por ejemplo, leo este poema que trabaja un motivo que es un motivo un poco surrealista, de la tradición surrealista, ¿no? El caballo, que además es un motivo que yo he trabajado en el libro anterior y que, bueno, continúo trabajando. Que enlaza un poco con lo que hablábamos, ¿no? de Anne Sexton, las visiones del hospital, ese sufrimiento, ¿no? que causa la poesía. La poesía puede causar también un sufrimiento, ¿no? y ha de canalizarse. Bueno, pues dice el poema: iluminación de hospital, movimiento inconsciente, del caballo que solo mueve sus patas, no relincha, cabalga en silencio por los pasillos entre jarrones de flores sin tocar una hoja. Algunos duermen dentro de las habitaciones, otros fuera y esperan la mañana, la luz que delata el cansancio de la carrera y las apuestas. El caballo resopla, arquea las patas aliviado del peso. La chica de la bata azul ha cabalgado toda la noche sobre campos y camas, por ascensores y azoteas, hasta que el reloj de Pan ha dicho las 7 en punto. En este hipódromo alto y resonante no hay verano ni invierno, solo mesas blancas y un sol que silba cuando resbalan las persianas. Los fragmentos de cuerpos almacenados en el sótano son ciencia. La visión del blanco sobre blanco es sanadora de por sí. El morado es un color piadoso, el hematoma la flor quirúrgica. El dolor tiene forma de tallos y de hojas, y las espinas son vías de medicación circular. Corazón, venas, bolsa de plástico, arterias, corazón, justo así. Las riendas del caballo van de su dentadura hasta mis dedos. Esta noche no puedo cabalgar ni dormir. Un suero frío inunda mi costado y nadie lo achaca a la poesía. Solo deseo que la tierra me abrace y yo también a ella. Al otro lado del teléfono una voz pide informes, radiografías, fotocopias de mis huesos. ¿Los comprenderá usted en su desorden? ¿Será capaz de leer la partitura en blanco y negro, con placa de acero quirúrgico Horizonte S atornillada al centro mismo del motor de mi alma? Adjunte los informes y de repente mi dolor se resume en papeles blancos y azules, como los altos palomares, para que alguien, usted mismo, en su oficina, lo convierta en un avión o un pájaro. Dígame si no es hermoso. Y bueno, aparece en este poema, que voy a leer dos más. Y ya está. En este poema, que es el poema de la página 50, el poema 14, bueno, una cita porque yo se lo dediqué a mi abuela. Y aparece la idea de Dios, ¿no? Como una idea que aparece yo
aparece mucho en mi libro La idea de Dios, pero es una visión pues, muy crítica, ¿no? Una visión negacionista quizá. Y este poema se lo escribí a ella. Dice, a mi abuela, a quien le cuento cómo florecen los almendros, y sonríe. Pobres cisnes empujados al asiento de un coche, estrujados hasta la gota aceitosa de sus alas de ángel. Ella me dirigió la mano a la culebra de su pecho. Dijo, me está comiendo, no para de comer. Te doy permiso, ponme las alas de San Miguel. Aunque no sabría dónde anclarlas. En la percha de alambre ya no hay músculo. Pobres cisnes atolondrados, distantes, huérfanos. Me he llevado sus alas, las he injertado en tu carne. Quizás una rama de almendro sí que habría florecido. Pero estas se están oscureciendo por momentos. ¿No quieres ver extenderse la gangrena? Con la esperanza de que vuelva a ser todo blanco, y decido contarte que se visten los almendros de flores y sonríes. Nos vemos por el campo arriba recogiendo las caídas almendras y me pides que reprenda al que te da de beber el veneno, al que despega las plumas y alimenta a la alimaña que vive en tu teta izquierda. Pero yo lo único que hago es escribir esto, porque temo que Dios es mitad pájaro y está furioso. Y pues voy a leer por fin el epílogo. El epílogo es el último poema del libro donde, como Juanjo pues, comentó y yo comenté también, pues se recogen los distintos motivos que han ido apareciendo, donde hay también mucho de la visión poética de las poetas que son las poetas a las que admiro, y donde hay también una experiencia física, o sea, hay una admiración y un hablarle a mi madre, porque cuando una es madre, pues sabe lo que... Pero bueno, lo intento hacer de forma lírica, de una forma contenida, y este es el último poema. Epílogo. 1. Los pájaros son como los peces y las nubes cubren rutas transcelestiales. Las montañas son pecios y nosotros los náufragos de esta tierra baldía. Sobre ella he caminado entre nieve y arbustos de sangre seca. A mis pechos se calienta un niño junto al fuego de mis vísceras. Si no llega a crecer, será una semilla más que florecerá en la primavera. Y quizá algún dios con su ojo de linotipia lo eleve hasta el mediodía, convertidos en una constelación nueva, él y su alma, o la composición madre con hijo en brazos, pietà posmoderna, viral y rediviva, pero fugaz y muerta de hipotermia y olvido. 2. La mujer primípara a sus 40 casi trenza madreselvas con material de sutura. También su vientre, su útero, su vagina han sido bordados con primor, con hilo quirúrgico reabsorbible. Por los nudos de la enredadera, la sangre bulle y acalora las hojas, y también las mejillas de la mujer y su sexo se encienden al tacto de las púas, al olor dulce de sus frutos. 3. Las raíces se tuercen señalando a las nubes en dirección a ese avión pequeñísimo cuya estela es lo único rectilíneo del paisaje. El ramaje de mis manos de madre acaricia el tronco de los árboles. Asumo el riesgo de injertarme en su madera, de que ahora sus anillos sean los míos. 4. Hemos atravesado el mar, la nieve, carreteras, y hemos muerto 600 veces al día. La sangre de mis ramas se ha parado igual que todos los bosques en otoño y los parterres de los jardines de invierno. No hay diferencia entre el crujir de las hojas. Hay un nido en mi cabeza, se retuerce y desangra mi brazo izquierdo en la lumbre, y el llanto efímeros. Rezamos elevando las manos hacia nosotros mismos. Volvemos con respuestas que son las nuestras propias. Y 5.
Tengo en mi mano la mano de mi madre y en mi vientre la matriz de mi madre. Y las suturas de mi vagina escuecen y sangran la misma sangre que ella vertiera al parirme a mí. Las dos hemos parido en el mismo cuarto. Debajo de una lucecilla hemos aguardado toda la noche. Puesto un nuevo eslabón a la cadena del dolor de las mujeres de la habitación contigua o de cualquier parte del mundo, nuestro grito de mujer rompiéndose se proyecta y disipa, advirtiendo que la carne ha cedido y gotean la carne nueva y el sol de yodo del amanecer. Nota final. Mi hoja en blanco sigue aquí, en blanco, convertida en un lugar inhóspito para la poesía. Y hasta aquí, si os parece bien, pues es la lectura de los poemas. No hemos leído todos los poemas y Juanjo ha hecho una lectura acertadísima. Yo pues reitero mi agradecimiento por esa lectura, ese trabajo que ha trabajado el libro de esa manera. A ti por permitirme presentarlo. Bueno, pues yo quiero agradeceros a los dos por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Entonces, bueno, vamos a ver si hay participación del público. Voy a abrir para ver si hay quien pide la palabra. Juanjo Ibáñez quiere intervenir. Pues dale entrada. Juanjo, cuando quieras, activa el micrófono. Buenas tardes. Gracias, Nieves, por acercarnos un poquito en esta tarde, un poco de poesía. Gracias, Juanjo, también por Tocayo, por tu presentación. Ha sido un complemento perfecto escucharte a ti y escuchar a Nieves hablando del libro. Nieves, yo más que hacerte una pregunta sobre el libro, que tengo que leerlo, tengo que encontrarme, tengo que tenerlo delante y leerlo. He escuchado lo que he escuchado y me parece maravilloso las imágenes que hay. Sí me gustaría preguntarte una cosa, porque últimamente, bueno, a todos los poetas se les suele siempre preguntar qué es la poesía y qué sienten por la poesía, y yo creo que eso es una pregunta un poco, en fin, tan personal o tan subjetiva, no lo sé, ¿no? Pero sí es verdad que algunas definiciones hablan de la poesía como un estado de necesidad, otros hablan de un estado de alarma, hay quien escribe y sufre, hay quien escribe y disfruta. No sé en qué situación te encuentras tú cuando te enfrentas a una nueva obra o a un verso o a un poema que quieras que inaugures, que empieces. Si hay un poquito de todo, si no hay nada de eso. Bueno, cuando a mí escribir poesía y escribir este libro me ha hecho sufrir. La verdad lo reconozco, me ha hecho sufrir la escritura, los motivos de esta escritura y como decía al principio, ¿no? Cuando yo lo escribo, después de escribirlo, o sea, no de escribirlo, sino después o durante el proceso de escritura, también he tenido muchas dudas, ¿no? Decir, estoy utilizando, esto que estoy haciendo es algo hipócrita, ¿no? Estoy cómodamente escribiendo sobre un motivo que a mí, es verdad que me ha hecho sufrir, pero lo hago desde esta comodidad, ¿no? De mi casa. Eso también me hacía sufrir, o sea, el motivo mismo, la escritura, el proceso de escritura, la revisión y luego la sensación de decir, bueno, esto que estoy haciendo, estoy utilizando para mí, ¿no? Para mi beneficio, eso me hizo sufrir. Y eso me provocó un sufrimiento que luego, pues, como también he dicho, lo he dicho varias veces, me ha llevado a reafirmarme, decir, bueno, vale, lo tengo que escribir, lo quiero escribir. Y a mí la poesía me provoca, el proceso de escritura me resulta duro. Y luego, cuando el libro está terminado, el proceso de, pues ya, digamos, lo rutinario, ¿no? Decir, bueno, tengo un libro y voy a moverlo por algún lugar. Eso me hace sufrir también mucho. Entonces, no sé, pues a mí no me gusta cuando se compara un libro con un parto, pero tiene algo que ver. Porque en parte es una especie de hijo poético, ¿no? Tú das la cara luego por el libro, te ha costado madurarlo. Y luego, sin embargo, mira, yo ahora con el confinamiento de la primavera, todos hemos intentado hacer cosas nuevas, ¿no? Pues unos han hecho pan, otros
han hecho, pues, tenían tiempo, pues mira, yo me puse a escribir algo en prosa. Una cosa que no sé si llamarla novela o cómo llamarla, ¿no? Porque es una prosa muy poética. Pero me daba la sensación de estar caminando por un espacio que no era el mío, pero ahí lo hacía yo con absoluta felicidad. No sé no sé por qué, pero escribiendo mi novela o este producto que yo lo hacía o lo estoy haciendo por puro placer, o bueno, todo se hace por placer también, ¿no? Ahora estoy empezando a sufrir con esta nueva escritura, o con este nuevo producto, con mi nuevo proyecto. Estoy empezando a sufrir porque ya tiene cierta forma y ya lo estoy tomando como más en serio. Pero mi libro arborescente me ha provocado, ha sido duro. No sé si te contesto a la pregunta. La poesía también creo que no solamente es decir, oh, yo escribo y ahora me vacío. No solamente es como un vaciarse, ¿no? Es también un proyectarse. Entonces, yo quiero que exista un mensaje. Y bueno, ojalá, ¿no? Ojalá exista un mensaje en lo que yo escribo. Y eso también puede, a ver, eso te hace también en parte sufrir, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque te proyectas, porque hay algo de ti ahí que ahí queda y que es algo de ti también. De nada, no sé si te he contestado, pero... ¿Alguien más quiere comentar algo? Nieves. Blanca. Hola, Marga. Adelante. Hola, ¿qué tal? Marga, Bueno, me alegro muchísimo de verte. pues igualmente, me alegra muchísimo veros las caras a muchos que hace tiempo que no veo y aunque sea a través de la pantalla siempre es un gusto. Que tiene que ver con la maternidad, ¿no? Que expone ahí de una forma que me gusta mucho. Hay algo que me gusta de la forma en que tratas el tema, porque no es una forma idealizada, pero sin embargo tampoco es totalmente desasosegante. En fin, no sé qué... No sé, pero me parece curioso, cuanto menos, ¿no? Cómo utiliza el tema de la maternidad, que como digo, no es de una forma tampoco, no es negativa en absoluto, pero sí es muy profunda. Y a mí esa forma de enfrentar el tema me parece muy atractiva porque, bueno, porque he leído, no sé, no, porque muchas veces no se enfrenta con la verdadera profundidad, con el miedo que puede tener cualquiera al precipitarse hacia ella, ¿no? Y me parece muy interesante, no sé si te lo ha comentado alguien, supongo que te lo habrá comentado la gente, que desde que he leído algunos de los poemas que yo ya conocía de alguna lectura y tal, siempre me ha emocionado eso mucho. Gracias, No sé. pues. La verdad es que algunos de los poemas no los conocía porque alguna vez pues los leí en alguna lectura así cuando eran inéditos. Y la verdad es que la maternidad no es un planteamiento muy físico, ¿no? Como yo la trato, la trabajo, muy físico, pero es físico, que tiene que ver con un dolor físico, pero también pues con una apertura de poros y de mirada que es positivo, ¿no? Como yo la trabajo, ¿verdad? No es una maternidad como motivo que coarte, no lo trabajo así, es cierto, porque no la vivo así, la vivo de otra forma, la vivo de forma constructiva, como algo que me ha hecho ver más allá. Y como algo muy físico también, ¿no? Entonces, pues esa es verdad, ese es mi enfoque, el que yo le doy, sí. Desde el libro anterior, porque realmente este libro tiene mucho del libro anterior, desde el libro de Laura Laurel, que así empezaba, ¿no? a trabajar ese tema. Y ahora distinto, pero el enfoque es muy parecido, sí. Qué bien que te haya gustado el libro. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere preguntarle algo o comentar algo? Pues si no hay nadie, yo sí te quería
hacer un comentario y una petición a la vez. Porque hay un poema que me gustó mucho, que es el último de la segunda parte. El poema 15, en el que haces un recuerdo de un elemento literario, un símbolo literario muy conocido y muy recurrente, que es el arlequín, ¿no? Que tiene además una cantidad de significaciones tremendas. Y entonces me parece que otro de los aciertos de tu literatura reciente, ¿no? La utilización que haces de los símbolos culturalistas, ¿no? Y entonces este poema me llamó mucho la atención, este y otros varios, ¿no? Pero este fue uno de ellos. Y entonces me gustaría que me dijeras cómo ves tú ese manejo de la simbología culturalista o cultural, si quieres, y luego que lo leas. Me gustaría. Pues, a ver, el arlequín aquí queda reducido a un simple muñeco. A un simple muñeco desvinculado de toda su carga culturalista, absolutamente, ¿no? Y es un muñeco como otros que cita dentro del poema, ¿no? Otros, los que cita, ¿no? Esos santos de madera, y que también aparece al principio el primer poema, La Dolorosa, con mayúscula. Hay ciertos símbolos y cierto, un poco una recurrencia a ciertos símbolos religiosos que aquí aparece como elementos estáticos, ¿no? Y estos elementos estáticos, que, igual que el arlequino, que en realidad no dejan de comunicar, no hablan, no ayudan, no manifiestan, pues se hace una relectura de ellos, ¿no? Y es una relectura negativa, en este sentido, ¿no? No aportan, ¿qué aportan? No aportan nada, no son útiles y no responden y no sufren, o sea, han quedado reducidos a eso, a ser muñeco, ¿no? Entonces, bueno, el poema dice así, dice: Arlequín tumbado en el suelo de la cocina, ¿es ahí donde has pasado la noche? Solo, como las vírgenes de las iglesias, rodeadas en la noche de santos disolutos, que las miran y señalan con el dedo a lo barroco. Arlequín, adolescente, ¿aún sonríes? Yo también tengo cicatrices, mira esta, es de poner erguida mi columna vertebral, y esta que atraviesa mi vientre es de alumbrar a un hijo, y también esta parecida a la brecha de tu cara. ¿Duele? ¿Quién no se percató de tu traje de rombos, de tu perenne abrazo? Te tomo, eres ligero como una marioneta. Dime, ¿a dónde quieres que arroje tus cenizas? O el hueco revestido de tu cuerpo. ¿Sabes que esto que ahora hacemos se llama rezar porque nadie contesta? Pues muy bien. Muchas gracias. A ti. Es un poema que me gusta especialmente. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Bueno, pues parece que no. Pues vuelvo a daros las gracias a ti, a Juan José, por este rato tan agradable que nos habéis hecho pasar. A todos los amigos que se han congregado, que han sido bastantes, por cierto, en estas lecturas del Ateneo. Y nada más, muchas gracias por hoy. Gracias infinitas. Muchísimas gracias y un beso a todo el público. Muchísimas gracias. Hasta la vista.